Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos otra vez a Ansiosos Anónimos, a nuestro cuarto episodio. Y como siempre tenemos de invitada aquí a la psicóloga. Elisama Quiñones. Bienvenida. Mi nombre es Carlos y bueno, sufro este trastorno de ansiedad. El tema de hoy es ansiedad de niños. Este tema es propuesto por nuestra psicóloga de confianza. Pero antes de comenzar, quisiera hacer como que un paréntesis para pedirle a todas aquellas personas que nos escuchan, que nos ven en YouTube, que por favor, si se pueden suscribir, si les agrada el canal, si les agrada la temática que se maneja, que se toca, y que nos dejes un like y algún comentario bonito que les gustaría que cambiáramos, que les gustaría que incluyéramos, cualquier cosa, siempre en un modo positivo, siempre. Nosotros agradecemos mucho las críticas constructivas. Entonces, si van a tirar hate o lo que sea, por favor, ni se molesten. Bien, entonces terminando este paréntesis, comenzamos con el tema del día de hoy, ansiedad en los niños. Así es. Y fíjate que este tema se me ocurrió porque hoy estaba en el cierre de cuatrimestre con mis alumnos de psicología y precisamente una de las alumnas me hizo una pregunta sobre cómo, cómo se puede manejar la ansiedad de niños. Ahorita con la pandemia, eh, no solamente en adultos, no solamente en jóvenes ha aumentado la ansiedad, sino que bueno, los niños también están sufriendo ansiedad. De hecho, en los últimos años se ha visto un incremento, lamentablemente, en tanto ansiedad como trastornos del estado de ánimo, o sea, como la depresión. Casos que antes era rarísimo de ver y ahorita cada vez se encuentra uno noticias al respecto de niños que se han hecho daño, que pues lamentablemente también se han quitado la vida, o bien que eh, pues tienen conductas también autodestructivas. Que se han visualizado, ¿no? Porque antes se Exacto. mantenían mucho en el secretismo, en el de que no pasa nada, o muy preocupados por lo que la sociedad dirá o su familia dirá. Creo que hemos visto una apertura hacia este tema y no quiero decir viralizado, pero sí Se ha se ha sensibilizado. sensibilizado. Sí, es que no quiero utilizar la palabra viralizar porque no es como que moda. Eh, pero, o sea, sí es sorprendente la cantidad de niños que empiezan a mostrar conductas que dices, oye, es que no está dentro de su desarrollo, debería ser un niño feliz, que corriera, que juegue, que grite, que brinque, que corra, que se arrastre, pero muchas de las veces no. Así es. Y pues este episodio está destinado para mencionar alguno de esos foquitos que hay que detectar, así como las pautas, o sea, qué hay que hacer en el momento que tú detectas estos foquitos. Uno como padre, pues de por sí estamos preocupados de si mi niño va por buen camino, si está llevando correctamente su desarrollo. Y pues bueno, esto a lo mejor les puede ayudar a orientarse un poquito, sobre todo en qué hacer. Bueno, la ansiedad en general se encuentra, bueno, hay una categoría en un manual de diagnósticos de trastornos mentales que usamos mucho los psicólogos. Bueno, en realidad hay dos, el CIE-10 y el DSM. En el DSM-5, los trastornos de ansiedad, pues hay varias clasificaciones, por así decir, entre ellos el trastorno de ansiedad generalizada, que es el que has mencionado en todos los episodios. Y en los niños hay dos condiciones que, digamos, son más frecuentes en ellos. El trastorno de ansiedad generalizada eh, se reserva un poquito más hacia adultos, pero sí se considera en niños y adolescentes. De hecho, se especifica, eh, ahorita no tengo memorizado el tiempo, pero digamos que si, en cuanto a adultos, si la persona presenta estos síntomas en un determinado tiempo, pues se considera este diagnóstico. En niños y adolescentes es en este otro tiempo y generalmente es un lapso más corto.
Pero bueno, está el mutismo selectivo y la ansiedad por separación. El mutismo selectivo antes se consideraba como, híjole, ya no me acuerdo en qué categoría, estoy hablando de hace muchos años, pero estaba no me acuerdo si en trastornos de comunicación o del neurodesarrollo antes. Y ahora ya está dentro de lo que son los trastornos de ansiedad. Y el de ansiedad por separación, de hecho, se da en niños muy chiquitos. Uh-huh. Muchos de los que han padecido ansiedad por separación, si no se trata, al igual que el mutismo selectivo, puede, entre comillas, transformarse o más bien evolucionar en un trastorno de ansiedad generalizada. Sí, y por ejemplo, en la teoría del desarrollo humano, lo que aprendí en clase, se mencionaba la teoría de Bowlby, que habla sobre los tipos de apego, y hablaba sobre el apego seguro, hablaba sobre el apego ambivalente y el apego desorganizado, y en este caso el desorganizado es el que más incidía en el niño, en la formación de su carácter, si mal no recuerdo, y en la formación también sobre su seguridad. Sí, es una teoría del desarrollo, se pudiera decir psicosocial en esa área. John Bowlby era psicoanalista, es muy buena su teoría, la verdad, sí. A pesar de ser de este enfoque, pero sí, él mencionaba en su teoría que dependiendo el vínculo que se establece con sus cuidadores primarios, generalmente mamá y papá, pero de hecho puede ser pues simplemente la persona que lo cuidó más tiempo en su vida, en los primeros años de su vida, dependiendo cómo se establezca este vínculo, se puede generar uno de estos apegos que tú mencionaste, y cada uno de estos apegos efectivamente tiene, o más bien desarrolla características en la personalidad del niño. Sí, y más, bueno, ahorita lo vemos a menudo, pues los padres, hablando mamá, papá, o sus cuidadores principales, primarios, salen a trabajar. Sí. Y normalmente los llevan a una guardería, y en las guarderías los reciben, creo que desde los 31 días. No, 40 días. 40 días de nacido, o sea, están muy chiquititos. Entonces, imagínate, un niño de 40 días en una guardería, conviviendo con su cuidadora, y luego llega a casa y ¿qué pasó? O sea, ya hay un cambio. Sí, es un tema bastante controversial porque obviamente se entiende la necesidad de trabajar en esta época. Sí, definitivamente. Sí, pero también, o sea, al mismo tiempo que se entiende esta necesidad del trabajo, porque ahorita estamos en épocas muy difíciles para todos, sí, y aceleradas. Por el otro lado, sí se puede apreciar este impacto que tiene en el infante, y más porque la cuidadora no está solamente con ese niño, tiene otros 5, 6, hasta 8 niños por cuidadora. Entonces la atención no es como la que normalmente debería de recibir de quien lo cuida. Sí, bueno, igual, más que el debería, a lo mejor está un poquito muy subjetivo, sí. Pero sí a lo mejor no lo que el niño necesita, porque igual, cada niño es diferente, hay niños que van a disfrutar más el contacto, otros que poquito. Sí, lo mencionaba por las edades tempranas. Claro. O sea, cuando ya mandas a un niño de 3, 4 años a la guardería, al kinder, disfruta más sus días, disfruta socializar. Pero ¿qué pasa con el niño de 40 días? ¿Qué pasa con el niño de 50 días? O sea, ¿qué pasa con el niño de... Bueno, no nos vamos. ¿Qué pasa con el niño de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses? Sí. Que está en pleno desarrollo, está en plena formación de los vínculos, y de repente se ve abandonado. Ya no ve a sus padres y luego los vuelve a ver. Y luego al día siguiente lo mismo, y son los mismos patrones. Y vamos viendo generaciones que poco les interesan las cosas.
Bueno, sí, esa pudiera ser una de las explicaciones, definitivamente. Pero creo que hay todavía más variables, más factores que están Sí, no, sería involucrados como en que un ello. tema que tendríamos que profundizar demasiado y creo que, bueno, al menos dentro de mi formación, quedaría muy corto. Te tendrías que aventar tú sola el programa, el podcast pero pues algún día lo tomaremos o si no, invitaríamos a alguien también, Claro, sí. alguien que pueda tomar mi lugar y me olviden. No es cierto. Ay, no. y Alguien pueda, que se integre más bien. sí, me tendré que comprar otros audífonos. Y eso, bueno, pero ya lo buscaremos y si encontramos a alguien disponible, pues lo invitaremos. Y seguimos con el tema. Bueno, de hecho, eventualmente pudiéramos profundizar bueno, aunque el canal se llame Ansiosos Anónimos, pero sí pudiéramos a lo mejor tocar el tema precisamente de lo del apego, el vínculo con los padres y cómo es el posible impacto en los niños, porque dentro de este vínculo, ya hablando de la evidencia científica, si la madre sufre mucho estrés, mucha ansiedad durante el embarazo, eso puede facilitar que el niño pueda tener ansiedad más adelante, aunado a los factores genéticos, pero la constante exposición al cortisol, Es lo que te iba a mencionar. que es la hormona del estrés, pues obviamente altera los patrones neurológicos del bebé. Y si alguien no logra entender, o sea, sobre la captación y la sensibilización que se va formando hacia la recepción de ciertas hormonas, imagínense a las mamás que beben durante el embarazo. O Sí. sea, el alcohol en sangre de la madre va a pasar hacia el niño, se va a transferir hacia el niño. Entonces, cuando el niño nace siendo alcohólico. Sí. Bueno, con una dependencia al alcohol, no alcohólico. Con Ajá. una dependencia al alcohol. Así Entonces es. se tiene que hacer una desintoxicación del niño. Tiene síndrome de abstinencia. Tiene una síndrome de abstinencia. Es lo mismo, pero ahora con la sensibilidad hacia las hormonas. Sí. Entonces va a tener una predisposición desde su nacimiento para generar ciertas conductas con ansiedad, de ansiedad. O va a ser sensible, precisamente. Hipersensible, más bien. Así es. Y luego, dependiendo del temperamento que haya heredado de sus padres, ¿no? Porque esa es una de las características de la personalidad. Componentes, no características. Uno de los componentes de la personalidad que es heredada genéticamente. Sí, cómo se desarrollan dentro del ambiente familiar, o sea, qué condiciones está viviendo, cómo se llevan sus padres, pero bueno, sería otro tema. Otro tema, sí, es que hay mucho de dónde cavar aquí. Ok. Bueno, hablamos precisamente de la ansiedad, o sea, el mutismo selectivo y la ansiedad por separación pues tienen sus características, pero hablemos de simplemente ansiedad. ¿Qué ocurre cuando o no se tratan las otras condiciones que mencioné o bien ya directamente tiene ansiedad el niño? Bueno, además de todos los síntomas que se han venido mencionando en el programa, perdón, en los niños es más visible o más frecuente, más bien, por ejemplo, los problemas gastrointestinales. Tienen problemas para defecar, por ejemplo, ya sea que se estreñen o al contrario, o sea, pueden tener incluso diarrea. Los dolores de cabeza también son frecuentes. Algunos llegan a manifestar problemas en la piel, como tipo sarpullido o manchas también. Empiezan a surgir miedos que, si bien en ciertas edades hay miedos que son esperados, a la oscuridad, a los payasos, a perros grandes, bueno, esos son miedos esperados, pero aquí ya estamos hablando de miedos que quizá no estén directamente relacionados con su entorno o son... ¿Y qué tal si pasa, no sé, como en la ansiedad por separación? Bueno, voy a retomarla, ¿no? ¿Qué tal si mis papás desaparecen? ¿Qué tal si se olvidan de mí y me abandonan aquí en la escuela? Cuando los padres ni siquiera han dado siquiera un solo indicio de que sea su intención. O sea, no hay negligencia alguna. Son las ideas que empiezan a crearse ellos solitos. Sí. Derivado de la misma ansiedad. Así es. Y bueno, obviamente también aquí hablamos de
los síntomas comunes, ¿no? La taquicardia, la desesperación. Los clásicos. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre, no? Otro, el que habías mencionado, de hecho, antes de comenzar el programa. Algunos se tienden a morder las uñas. Oh, sí. Y muchos consideraban que, es un hábito. Sí es un hábito, pero fue detonado por precisamente la necesidad de tener algo, de estar, ¿no? Moviendo la boca. Algunos pueden rechinar los dientes también. Uh-huh. Sí. Es muy común. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, como en todo padecimiento psicológico, primero hay que descartar la parte física. Definitivamente. En este caso, llevarlo al pediatra, que le hagan su chequeo general, análisis de sangre, de orina, la desparasitación también. No me acuerdo si lo habíamos mencionado en programas pasados, pero hay estudios que ya indican que ciertos tipos de parásitos pueden tener como síntomas parecidos a la ansiedad. Eso no lo sabía. No, yo también hace relativo, bueno, que fue el año pasado, me enteré en un curso de actualización que tomé, y resulta, no dijeron el nombre de los parásitos en sí, uh-huh, pero personas que ya llevan, por ejemplo, años y años que nos han desparasitado, pues la flora intestinal está muy ligado a la producción de neurotransmisores. Así es lo que te iba a comentar. Uh-huh. Que por eso también cuando estás en una situación de ansiedad tiendes a tener problemas gastrointestinales severos. Así es. Y es por eso mismo. Uh-huh. Sí, y de nuevo puede ser cualquiera de los dos extremos, o te estriñes o todo va para afuera. Sí, y precisamente, o sea, lo acabo de escuchar no te miento, hace 3 semanas en un programa. Uh-huh. Y dije, neurotransmisores en el sistema digestivo. Uh-huh. Dije, ¿cómo es posible? Pero bueno, ya empezaron a explicar y dije, ok. Si mal no recuerdo, es el mayor productor más bien lo que más produce es la serotonina, uh-huh, si mal no recuerdo. Y la serotonina está muy ligada a esta sensación de bienestar. Sí. Así que, bueno. Entonces, ¿qué pasa si ya el pediatra dice, pues no tiene nada físico, el niño está saludable, no hay mayor problema? Bueno, consideran entonces llevarlo a psicoterapia. Pero aquí el asunto es, la psicoterapia cuando se trata de niños, tiene que ir toda la familia. Toda la familia, sí. Así es. Primero los papás, el psicólogo, que asegúrense de que sea una persona que sí esté especializada en niños, y si no exclusivamente niños, bueno, que tenga la formación en psicoterapia. Uh-huh. Después, bueno, ya que hacen la cita, va el psicólogo o la psicóloga va primero citar a los papás, porque necesitan el historial desde lo prenatal hasta la fecha. Uh-huh. Precisamente por esto que estábamos mencionando de cómo llevó el embarazo la mamá, si estaba estresada, si tomó sus vitaminas, porque todo eso ayuda al desarrollo neurológico del niño. El ácido fólico. El ácido fólico, exacto. El DHA. Uh-huh. Ya lo dije bien. Es que una vez me equivoqué y confundí las siglas. Que son básicamente los omegas. Y bueno, ya el terapeuta en este caso, al momento de evaluar la dinámica familiar, el estado del niño, pues ya le aplicará la intervención que es pertinente. Ahora, mientras lo llevan a psicoterapia, bueno, no olviden las actividades lúdicas, las actividades familiares. No estigmatizamos el uso de la tablet. De hecho, bueno, no nada más la tablet, el celular, todo lo digital tiene su lado positivo, siempre y cuando no se abuse de ello. Sí, definitivamente estamos en una generación que ya no podemos permear lo que nosotros aprendimos. Exacto. O sea, no les podemos decir, es que ustedes tienen que hacer lo mismo. Nosotros crecimos con un internet súper básico. Ahora tenemos internet de alta velocidad y no le tengo que yo decir a mi hijo, oye, ¿sabes qué? No, es que tienes que utilizar el internet lento que yo tenía para que aprendas. No, o sea, usa lo que tienes, siempre y cuando
sepa utilizarlo, o sea, o tú le enseñes cómo usarlo y Exacto. hasta dónde, de acuerdo a su edad. Porque también se puede prestar pues, a situaciones un poco pues, no agradables. Sí, Lo digo, siempre debemos tener cuidado con nuestros hijos. A qué páginas visitas, qué páginas visitan, con quién hablan, qué sí, hacen dentro de la red, qué tanto se exponen y qué tanto exponen su información. exacto. Siempre con supervisión. Por eso precisamente es desde antes promover estas actividades familiares, que no se sientan agobiados de que, ay, siempre me están vigilando. Bueno, es parte de la dinámica familiar. Es el trabajo de ser papá. Exacto. Sí necesitan su espacio, Ujú. sí, pero dentro de ese espacio hay supervisión. Y hay límites que se tienen que marcar. Exacto. Así es. Que de nuevo, no hay que irnos a extremos, ¿no? Porque muchos padres lo dicen, es que sí le pongo límites, pero en realidad hay presión, hay expectativas muy altas y eso puede generar ansiedad. Es que, bueno, yo pienso que los límites deben de ser un poquito flexibles. Es Claro, como una liga. La pones en un lugar, pero la puedes estirar poquito. sí. A favor, pero también la puedes estirar en contra. O sea, Ujú, ok, pues ahora tus límites los tenías aquí, pues ahora te los reduzco porque te portaste mal. ujú, O ahora te doy oportunidad que hagas, te duermas a si te duermes a las 8, te doy chance de que te duermas a las 8 o no, a las 9 de la noche. sí, Entonces, es jugar con esa flexibilidad también. sí. Y esta parte de la flexibilidad tiene que ver mucho con la salud mental de los padres. Porque entre más estresados estén los padres, entre más ansiosos estén los padres, pues los niños automáticamente lo van a absorber, no en un sentido mágico, sino que son muy perceptivos. Y ellos saben leer tan bien el lenguaje corporal, mucho mejor que un adulto, y los niños se dan cuenta que algo está ocurriendo. No saben procesar como un adulto la información, pero saben que algo ocurre. Y eso genera también malestar. Si no hay una comunicación abierta, si no hay esta educación socioemocional, realmente cómo se llama esto que estoy sintiendo o qué tengo que hacer con esto que estoy sintiendo, eso genera también ansiedad. Es parte de reconocerse. Así es. O sea, esto es lo que siento, esto es lo que soy. Sí. Es lo que expreso o lo que demuestro al mundo. Pero a veces, por tratar de quedar bien con la familia, con los padres, pues empezó a utilizar máscaras. Y es ahí cuando también empiezan las ansiedades, empiezan las frustraciones y empiezan a otros temas. Sí. Pero, pues sí, básicamente eso sería las pautas generales. Obviamente Ujú. va a haber casos donde no sé, efectivamente hay un componente biológico que esté causando la ansiedad, una enfermedad, una condición médica, o quizá, no sé, como mencionabas hace rato, el ambiente en el que se esté desenvolviendo no sea el favorable. Lo que se mencionó ahorita es general, muy, muy Sí, general. eso es lo que queríamos, es lo que Ujú, tenía intención de recalcar. ujú, Si bien eres psicóloga, estamos en un ambiente en los que no conocemos condiciones específicas, ujú, entonces estamos hablando en generalidades. Para tener una para tener una buena atención, vayan directamente con el psicólogo, que estudien el caso, que hagan todo el historial y entonces ya les digan qué hacer. Tomen como base, así es. sí, pero no lo tomen como es lo que tengo que hacer. Es simplemente aquí se les está diciendo, pueden hacer esto, pueden hacer el otro, Ujú. pero siempre se les va a decir, acude con el profesional. Sí, Y con un profesional que tenga una formación especializada, en este caso en niños. claro. Sí, o también puede ser en niños, pueden ser en terapia familiar, cualquiera de esas especialidades puede servir. Ya los enfoques, bueno, es esa parte. Ujú. Ahorita, como ya había mencionado antes, lo que tiene más evidencia científica es, entre algunas, pues la terapia cognitivo-conductual. Sí, que es Sí, la recomendada. Siempre buscamos el sustento científico para todo porque hoy en día es muy difícil encontrar o más bien, es muy difícil diferenciar entre qué es verdad y qué no es verdad porque lo disfrazan tan bien. sí,
que llegan a confundir a las personas y ahí las tenemos tomando cosas que no son buenas que no ni son siquiera. buenas. Ajá, y eso también sería un tema bastante llamativo, el de... No quiero decir, no lo voy a decir. El de personas no profesionales dando remedios. Ah, ya. Ya sé a qué te refieres. Sí. No quiero decir esa palabra, se me hace muy fea. Pero, bueno, sí. Son aquellas personas que engañan a la gente. Estafadores. Bueno, utilizaba yo tal. Era otra palabra la que estaba, la bueno. que tenía en mi cabeza. ¿La digo o no la digo? ¿Censurable o no? ¿Censurable? No es censurable. Por ejemplo, mi intención era decirle charlatanes. Ah, ok. Bueno, sí. Será, pero no quería decirlo. No voy a pelear por eso, perdónenme. Y bien, esperemos que hayan disfrutado el programa de hoy. Es un podcast muy general. Tenemos la intención de compartir un poco de información, de orientarlos, de también invitarlos a que busquen la ayuda profesional que requieran. Esto es un tema muy general. Sí. Repito. Cada caso es único y Ujú. cada caso debe ser evaluado y de acuerdo a esa evaluación se diseña su intervención. Así es. En este momento, si ustedes tienen un hijo que de repente rechina los dientes, no siempre va a ser ansiedad. Puede ser que esté haciendo cambio de dientes, o que esté próxima a la muda de dientes. Uh-huh. Y eso, el rechinar los dientes provoca que se aflojen los dientes y también Uh-huh. ayuda en ese cambio, en que se caigan los dientes de leche y salgan los permanentes. Puede ser otra explicación. Por eso es primero descartar lo físico. Uh-huh. Y después luego, después nos vamos a lo mental. A lo emocional. A lo emocional. Así es. Bien, pues bueno, nos despedimos del programa del día de hoy. Hoy se nos fue un poquitito más largo, ya estamos sobre los 27 minutos. Vamos a terminar en 4 horas después. Y es que es un tema interesante y sobre todo con los niños, pero ya no nos vamos a demorar más. Bueno, sin más, nos despedimos, que tengan un bonito día, noche o mañana y nos vemos en un próximo episodio. Cuídense mucho, que estén bien. Un abrazo a todos. Hasta luego. Bye bye. Bye.